pues daros la bienvenida a todos y daros las gracias por la participación en esta jornada. Y como ponente, también voy a ser el primer ponente de la jornada. Yo soy gerente del Espacio Natural de Doñana, como sabéis, Doñana y Sierra Nevada, y ahora la Sierra de las Nieves. Los parques nacionales tienen una estructura distinta a todos los parques nacionales restantes de España. Hay un director, hay una conservadora, en este caso en Doñana, y hay un gerente que no se dedica, como podría parecer, a las cuestiones económicas, administrativas, de personal, sino a todo lo relativo a las personas en el Parque Nacional. Aprovechamiento de ganado, de copina, de pesca, de cangrejo, de piña, en fin, todos los recursos naturales que se aprovechan dentro de lo que se conoce como aprovechamientos tradicionales. También dentro de mi área pues llevamos todo lo relativo a los centros de visitantes, la educación ambiental, la sensibilización, que forma parte de este proyecto de ello. Sin más, pues voy a comenzar mi ponencia comentando que el título en sí, Doñana sin huella, encierra una discusión histórica en la conservación de la naturaleza desde mi punto de vista. Hay Doñana sin huella, si se refiere a las basuras, pues está muy bien que el título se corresponda, pero si se refiere a las personas, pues la verdad es que es motivo de discusión histórica en toda la política de conservación. La organización más importante mundial de defensa de la naturaleza, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se fundó en los años 50 y empezó a llamarse Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza, con lo cual lo que subyace. Sí, muchas gracias, Teresa. Sí. Y vamos, me oís los que estáis detrás, ¿verdad? Decía que se fundó con el nombre de Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza. En ello subyace que es proteger ¿contra quién? Contra los hombres. Y de hecho la filosofía de conservación en sus inicios pues contemplaba eliminar todo vestigio humano en los espacios protegidos, sobre todo en Francia, y hay en Francia, en África. Se adquirían terrenos y se trataba de desplazar a la gente a otros sitios para dar prevalencia a la naturaleza virginal. Que esto, pues la verdad es que es difícil de entender los espacios naturales sin el hombre históricamente, ¿no? Posteriormente, en los años 70, se crea en el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, que tiene una filosofía completamente distinta. Tiene unos objetivos de conservación, pero a la misma vez también de desarrollo sostenible, aparte de educación, de investigación y demás. Son los tres elementos fundamentales. Y tiene una visión completamente distinta como la que se iniciaron los programas de conservación. De hecho, la Unión para la Protección de la Naturaleza tuvo que cambiar el nombre a Conservación de la Naturaleza porque despertaba mucho rechazo en esos países donde querían trabajar. Sin más, empiezo a la ponencia. Aquí he seleccionado una serie de elementos, no están todos, hay muchísimos más elementos del patrimonio histórico y de estructuras en desuso, de las que os voy a presentar aquí, pero sí que es importante que me interrumpáis cada vez que queráis conocer cualquier cuestión relativa a lo que voy a comentar. Lo que presento está basado en una documentación técnica que se elaboró en el año 2012 por unos técnicos de la Consejería de Cultura, Fermín Asencio y Paqui Florido,
para declarar bien de interés cultural la zona provincial de Huelva. O sea, en aquel entonces se inició, y bueno, a mí personalmente me parecía que no era lo correcto, que lo correcto era declarar bien de interés cultural todo el patrimonio de Huelva, Sevilla y Cádiz, que como sabéis Doñana pues tiene pueblos y espacios protegidos en las 3 provincias y en 14 municipios de la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz. No se llegó a materializar el expediente por esa razón. Cultura consideró que el ámbito de Doñana era superior al de Huelva y se quedó paralizado. Bien, voy a empezar con, conocéis los ranchos de la playa, quedan 11 ranchos en el litoral de Doñana, con una situación administrativa particular, porque en el año 82 había 7 kilómetros de construcciones ilegales en la playa de Doñana y se derribaron todo. Únicamente quedaron estos ranchos que tenían una actividad de pesca artesanal y tradicional, y se les reconoció el derecho a tener estos ranchos, ¿no? Ahora mismo de los 11 ranchos que quedan, pues están habitados por herederos, pero la verdad es que la pesca artesanal solo se llevan en un par de ellos, y los demás pues están en un estado de abandono porque han desaparecido sus moradores. Y en fin, esto tiene un planteamiento desde el espacio, es conservar por supuesto todos los ranchos. Nos parece que es un patrimonio que no debemos de perder, pero sí que también deberíamos, de acuerdo con Pesca, que es el competente, con Costas, que es el competente en toda la zona del litoral, tratar de encontrar una fórmula de eliminar la precariedad en la que están esos moradores. De hecho, fuera del espacio natural hay pescadores artesanales que podrían de alguna manera ocupar estos ranchos, pero yo creo que los abandonados, claro, pero requerirían una restauración y bueno, en mente lo tenemos. Lo que ocurre que a veces los fondos pues, económicos pues son escasos y no da para más. Otros elementos que se reparten por todo el litoral de la costa de Doñana, y yo diría de Andalucía, pues son los cuarteles de carabineros que se construyeron después de la guerra, hay algunos anteriores, para el control del contrabando. Tenemos varios en el cuartel. Este es el cuartel de Matalascaña. Elementos históricos como Torre Carbonera. De la Carbonera le ha puesto el técnico que elabora la ponencia. Nosotros conocemos más por Torre Carbonera. Son elementos que por supuesto requieren de una intervención y se actúa periódicamente para tratar de solucionar el deterioro del tiempo. Hay algunas actuaciones que se han realizado para tratar de conservarla. El cuartel del Inglesillo, que este es anterior, de hecho es anterior se construyó sobre los años 20, y de hecho hay una novela de un nieto de un carabinero que vivió allí, que se llama Peor que descalzo. Es un libro naturalista precioso, que describe la vida de estas personas aisladas, que incluso en aquel tiempo le llamaban la playa de Castillo, ¿no? De castigo, no la playa de Castilla, sino de castigo, porque a todos los que mandaban aquí parece que los mandaban a un castigo. Es un libro que os recomiendo que leáis. Está agotado, pero por ahí hay algunas copias marchando.
Otro elemento, hay también el faro negro en Malandar, que es una estructura ya también obsoleta, no tiene funcionalidad, pero también está, se encuentra en pie y está en desuso. El búnker de la Punta de Malandar, hay varios búnkeres en Doñana, otro en la entrada al parque por la zona de Malandar. En el control, pues también tenemos otro búnker. Son estructuras también de la posguerra y que, bueno, son estructuras, en este caso, resistentes, bastante resistentes al tiempo, ¿no? Otro cuartel viejo de la Punta de Malandar, ahí tenemos dos cuarteles abandonados que también se trataban de perseguir todo lo que se refiere al contrabando de diversas, de café, de tabaco, en fin, de todas esas cuestiones necesarias en aquella época, que había una escasez tremenda de todo. El poblado de La Plancha, que también, bueno, hay algunos herederos que todavía mantienen el rancho, pero no hay nadie viviendo actualmente en estos ranchos. El poblado se mantiene para uso público. Ahora mismo se está restaurando una de las chozas, porque las chozas, el problema que tienen, que cada 6 o 7 años es necesario rehacerlas, y en ello estamos ahora rehaciendo una de ellas. Pero hay distintas chozas que visitan el público que pasa por allí con el itinerario del barco y del Real Fernando y de la cooperativa del concesionario sur de las visitas. Otros elementos que están pues prácticamente destruidos son el conjunto de las salinas de San Diego, San Rafael y San Isidoro, que se dejaron de ser operativas también a principios del siglo XX, y las casas están prácticamente destruidas, ¿no? Se abandonaron cuando dejó de ser operativa, de estar operativa las salinas, ¿no? El conjunto del Palacio de Maresmilla, que como sabéis, pues aquí todo se llama palacio por las visitas reales, pero realmente son viviendas que, vamos, elementos un poco más grandes de lo habitual, pero tampoco tienen un lujo que pueda calificarlo como palacio, porque se llaman todos palacios. Es una construcción que da cobijo a los presidentes y a todo el uso institucional del Estado central, de la administración central, y bueno, está en un estado de mantenimiento bastante favorable. La casa de Cerro del Trigo, son casas habitadas históricamente por trabajadores de las fincas, de las propiedades, para trabajar para los propietarios, y de guardería. Eran casas también ocupadas mayoritariamente por guardas que hacían diversas labores en las fincas antes de declararse el Parque Nacional. Las casas, con el tiempo, la funcionalidad, la oportunidad de vivir en el campo, pues ha ido perdiéndose. Hay muchos medios para poder trabajar sin tener a las familias aisladas como en los años 50 y 60, y prácticamente vive muy poca gente hoy en el Parque Nacional, y todas estas viviendas, Casa del Puntal en este caso, está habitada. Hay personas que dan uso en este caso el Puntal pertenece a la familia González, es una finca de propiedad privada, y todavía tienen uso en la casa. Es de las pocas que tienen habitantes. También tiene un buen estado de conservación.
Esto es un elemento, la cruz del puntal, que se construyó en memoria de una persona que falleció por un accidente de caza, de un guarda que falleció en un accidente de caza. También está en buen estado de conservación. El conjunto de Palacio de Doñana, como todos sabéis, da cobijo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a todos los investigadores que tienen proyectos en vigor en el Parque Nacional, proyectos de investigación, y en estos momentos el Palacio, por cuestiones que no vienen ahora al caso, está cerrado, pero todas las instalaciones se han adecuado, las casas donde vivían los guardas o los técnicos, pues se han adecuado para recibir y acoger a estos investigadores que vienen, porque el Palacio en estos momentos, que era, digamos, el alojamiento y el lugar de residencia de estos investigadores, incluso la cocina se encontraba allí, pues está cerrado ahora mismo y se han, como he dicho, todas las casas que antes ocupaban la guardería, pues las ocupan ahora los investigadores secuencialmente, porque no están aquí todo el tiempo, van cambiando periódicamente. La fuente del Duque es otro elemento construido que tiene agua todavía, pero está en un estado que requiere de una intervención. La casa de la mujer, ahora entramos en una serie de edificaciones que eran de uso de guardería, pero que con el tiempo han dejado, la mayoría de ellos estaban ya deterioradas antes de la declaración del Parque Nacional, pero algunas de ellas se han deteriorado cuando han dejado de tener inquilinos dentro, o sea, estos guardas que vivían pues hacían al mismo tiempo el mantenimiento. La casa de la Alcaide, esta es una serie de casas que están a lo largo de toda la Vera. La Vera, sabéis que es un hábitat que va desde el Rocío hasta Malandar y donde se ubicaban la mayoría de las casas en el Parque Nacional. También Abrevadero, ahí tiene un error ortográfico, es correcto Abrevadero. También el uso ganadero en el Parque Nacional es histórico en Doñana y por ello hay muchísimos abrevaderos y aljibes de construcción reciente para tratar de suministrar agua a la ganadería y también para la fauna silvestre, porque igualmente vale para la fauna silvestre. Hato Barrera, otra casa que está más próxima al Rocío. La casa de los guardas, otra vivienda que también tiene, también está en un estado casi para su derrumbe. Atovilla sí que se ha intervenido, yo creo que sobre el 2010 por ahí, se le hizo unos arreglos y ahora mismo pues da soporte a los ganaderos cuando lo solicitan y a la guardería cuando requieren de algún tipo de intervención en la zona. El chalet de Bernabé es una casa de los antiguos ingenieros forestales que cultivaron los alrededores de Doñana, porque al final en Doñana también sembraron eucaliptos, pero hubo una masiva repoblación de pinos y eucaliptos en todo el área de lo que se conoce como el patrimonio, y esta era una de las viviendas que daba cobijo a uno de esos ingenieros. Cuando pasa la finca La Rocina al Parque Nacional, pues esta vivienda también
pasó al Parque Nacional y actualmente se utiliza para uso institucional de la Junta de Andalucía. La casa de Juan Triana, también en un estado de abandono total. El Palacio del Acerrón, que es un centro de visitantes, esta es una construcción reciente, está incluido dentro de lo histórico, pero esto está construido en los años 60 y actualmente es un centro de visitantes que recibe alrededor de 35 o 40 mil personas al año. Otra casa de guardería histórica con su abrevadero al lado, también en un estado pues prácticamente de ruina, y en fin, esta casa se encuentra en el ámbito de Matajorda, Coto del Rey, ante todas las que hemos visto en el ámbito del Rocío, Sanlúcar. El Palacio del Rey, que también es una construcción que sí tiene un valor histórico importante, también recibió visitas reales. La casa de Cañada Mayor, esta está restaurada y está utilizándose por el equipo del Life Lince. Tiene allí su zona de operaciones en el momento que hacen su seguimiento o captura la colocación de fototrampeo en todo ese territorio. Es la zona más importante del Lince del Parque Nacional y por ello esta casa está en bastante buen estado. Un abrevadero también de la Casa del Raposo, muy antiguo, también está operativo. Y entramos en la marisma con las chozas típicas del pastor de Hinojo. Ahí hay dos chozas, una la tiene el pastor y otra la cooperativa ganadera de Hinojo. Estas son las chozas de Pepe Caro, estas son chozas que disfruta la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeños de Almonte. Bien, esta es la presentación y toca ahora a responder todas las cuestiones, porque supongo que vuestro interés sobre el patrimonio en desuso es ver o conocer las intenciones del espacio natural en cuanto a ello. Desde luego, el espacio natural ha presentado en varias ocasiones proyectos para ir restaurando poco a poco las casas que desde nuestro punto de vista son más interesantes, o sea, todas las de la vera, y tratar de darle un uso o bien de guardería puntual, o los ganaderos, los aprovechamientos que tenemos en el parque, pues poder dar soporte a las actividades. Con poco éxito, han venido épocas de crisis, pero sí que nos gustaría estos elementos que nos parecen que deben de mantenerse, tratar de ir rehabilitándose poco a poco. Las chozas de la playa, como os he dicho, pues también nos parece que debemos de hacer un esfuerzo por tratar de mantener la estética de los ranchos tradicionales, porque hay algunos que han ido haciendo construcciones al lado que no corresponden nada con ese tipo de construcción tradicional, y pensamos que deberíamos desde el parque apoyar la restauración y darle un uso a esos pescadores artesanales de acuerdo con Costa, para tratar de habilitar de alguna manera o de eliminar la precariedad con la que están, ¿no? Y desde luego no permitir que los ranchos dejen de ser las estructuras tradicionales
de tanta importancia etnológica que tiene para el Parque Nacional. Después en Doñana fuera, esto todo es Parque Nacional, pero fuera también hay elementos de mucha importancia, como son los poblados forestales, que también nos parece que deberían de rehabilitarse en la medida de lo posible. Algunos se eliminaron porque alguien consideró que debía de evitarse el que se ocuparan de manera ilegal por personas, ¿no? Me parece que no fue la decisión más correcta, ¿no? Pero bueno, siempre hay tiempo de poder rescatar y recuperar esos poblados. De hecho, en el plan de ordenación del territorio del ámbito de Doñana está contemplado que esos poblados puedan utilizarse para uso turístico con un número de plazas que creo recordar que se aproximaba a las 250 plazas, con lo cual esperemos que en el futuro se pueda presentar a alguien, lo rehabilite y lo pueda poner en funcionamiento. Y en fin, os doy la palabra al que tenga interés en hacer, sí. Te he comentado en el Palacio de Doñana, donde vivían los investigadores del Consejo de Investigaciones Científicas, está cerrado. No sé si es improcedente la pregunta, ¿por qué está cerrado? Sí, no, está cerrado porque se cometió desde mi punto de vista, un error, que es hacer unas obras sin estar de acuerdo con el Ayuntamiento de Almonte. De hecho, yo mismo les recomendé que antes de tocar nada, pues que hablaran con los equipos del Ayuntamiento de Almonte, con los arquitectos, porque era un patrimonio protegido en el PECOU de Almonte, en el Plan General de Ordenación Urbana. Eso mismo les recomendé. Y bueno, hicieron modificaciones y luego ha habido alguna denuncia contra el CSIC por haber transformado algunas instalaciones. Yo no he llegado a verlo, lo que se hizo, con lo cual no puedo decir. Conozco muy bien el palacio, es lo que era antes, pero lo que se ha hecho después lo desconozco. Y bueno, está con esa denuncia, se derivó al juzgado de La Palma y el juez ha dicho que tiene que estar cerrado hasta que no se solucionen todos esos problemas. ¿Más preguntas? Yo Ana. voy a aprovechar. ¿Qué tal? La verdad que, bueno, es más que una pregunta, un poco un comentario, una reflexión, ¿no? Yo creo que todos los que conocemos Doñana, a medida que has estado pasando fotos, hemos estado autoexaminándonos, ¿no? Esta la conozco, esta ha ido, esta no, esta, muchas recordándonos, ¿no? Yo personalmente después me iré a casa y echaré un rato en ese mapa enorme de todos los nombrecitos de Doñana, pues que siempre es bonito, ¿no? Recordarlo, porque son parte de nuestra historia, ¿no? Parte de la historia de Doñana. Hay una que me gusta, bueno, a ver, es complicado, ¿no? Porque son muchas estructuras, muchos edificios históricos, muchos de ellos que se deterioran. Es complicado mantenerlos en pie, es muy costoso. Y hay que encontrar pues diferentes vías, como bien has dicho, ¿no? De cómo hacer que no caigan en el olvido, ¿no? Y caigan literalmente en el olvido, que es lo que pasa con muchos de ellos, ¿no? Hay una que es la de la Garbija, la casa es una antigua casa de guarda, está en Parque Natural, creo que, vamos, si no me equivoco, es dentro del Parque Natural. Y esa, por ejemplo, es privada y la utiliza una empresa de turismo con fines turísticos, no de alojamiento, sino de, pues eso, es una parada, cuando se hace la visita guiada, es una parada allí que tiene esa parte pues de apoyo para servir desayuno, un catering y tal, y tiene el punto para ir al servicio, al baño, y además esa parte de puesta en valor del patrimonio histórico de Doñana, ¿no? Ese es un uso, a mi forma de ver,
bueno, ¿no? Porque se le ha encontrado otra solución, de forma que no es plenamente, el parque no se lo tiene por qué echar las espaldas, Sí. ¿no? Pero... Sí, sí, a mí me parece una buena solución. Sí. Me parece una buena solución que las viviendas se restauren y que entren dentro del ciclo de recursos, digamos, a mostrar a los visitantes. Pero Claro. bueno, todas las casas no están dentro del itinerario de visita y, en fin, es una cuestión complicada, ¿no? Es una entre otras cosas porque ya las normativas son distintas, una casa sin habitar se deteriora seguro, en fin, es un tema complejo, porque aunque haya intención de eso, de conservar, de todo esto, y es parte de la historia de Doñana, todas esas casas tienen detrás una historia larguísima de familias que han vivido ahí, de familias de guarda que secuencialmente han ido ocupando esa vivienda, y es una pena que se pierda, pero lo que pasa es que hay que encontrar una fórmula que no sabemos muy bien cuál es, y aparte eso los fondos económicos son cada vez más limitados y es complicado, pero bueno. ¿Hay alguna, eso, a ver, un poco de los objetivos de esta jornada es eso, ¿no? El plantear, pues esto, el ponerlo sobre la mesa, mostrar lo que hay, ¿no? Y algo que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿no? Esas posibles vías, ¿se están pensando en esas posibles vías? Sí, no, llevamos pensando mucho tiempo. Sí. Y vamos, incluso presentando proyectos para intervenciones, algunas se han hecho, algunas poquitas se han hecho, pero bueno, no todo lo que nos gustaría, ¿no? Entre otras cosas porque hay elementos patrimoniales importantísimos que están que si nos ponemos a priorizar, que cuando tengamos dinero, pues ¿qué harías tú? Pues mire usted, yo lo que restauraría es la torre de señalización de Almadraba que hay en el Asperillo, que nos encontramos con el incendio de una torre que por lo visto se utilizaba para alinear las almadrabas en el mar, ahí enfrente del Asperillo, y hay una torre, y se utilizaban dos torres para que los barcos desde la orilla pudieran alinear correctamente las almadrabas. Y la segunda está caída, con lo cual a mí levantar esa torre me parecería recuperarla, restaurarla. De hecho, la torre esta que os hablo, que parece como si hubieran querido derribarla para coger los ladrillos o lo que fuera, y le hicieron un agujero en la base y no se cayó. Y entonces una asociación de Mazagón nos escribió diciéndonos de la importancia patrimonial de esa estructura, y rápidamente se envió una cuadrilla y se restauró de la mejor manera posible el hueco de esa torre, ¿no? Pero también se encontró la otra, lo que pasa es que la otra se había caído, ¿no? Y a la hora de decir, bueno, como los fondos son limitados, probablemente arreglar una casa o arreglar la torre o arreglar alguna torre almenara que se ha identificado, porque las torres almenaras se arreglan periódicamente, pero continuamente pasa el tiempo y se van deteriorando, con lo cual requieren de intervención. Entonces, bueno, hay tantos elementos que requieren de intervención que en las prioridades no se sabe muy bien qué es lo primero sobre lo que se va a intervenir, ¿no? Sí, Jesús. A ver, yo entiendo que tan importante como restaurar elementos patrimoniales está el hecho de pensar en su mantenimiento. Muchas veces tú restauras, pero después si no le das una función o no le das una relevancia hacia el futuro, pues tampoco sirve de mucho. Yo entiendo que todo esto que muchas veces te veas arrastrado, ¿no? por el día a día y por actuar de urgencia en ciertos elementos que
que se pierden o que se pueden perder o que hay una oportunidad. Todos sabemos cómo se trabaja la administración, ¿no? Hay una oportunidad y la aprovechan para esto y para lo otro. Pero creo súper necesario que haya un plan general en el que se evalúen todos esos elementos que están en desuso, que están en malas condiciones, tener un plan por lo menos para que esto nos permita actuar de una forma mucho más coherente y mucho más racional. Entonces creo que es urgente establecer un plan sobre esas construcciones, sobre esos elementos arquitectónicos. Hay otros muchos que se han ido, ¿no? Por ejemplo, no que se hayan ido, sino que evidentemente es una plan, ¿no? Pero recuerdo que en el final del Faro hay que si una columna, que si no sé qué, cosas que son inéditas, que no se conocen en general, o no sé si lo conocen, y son también elementos que son absolutamente testimonios de la historia de Doñana, sobre todo en el último siglo. A mí los que me parecen elementos esenciales ahora mismo son las torres. Las torres almenaras me parecen fundamentales, ¿no? La desgracia de conocer la caída de la Torre Salabar, me acuerdo perfectamente, fue temporal los años 90, un poco antes, no sé. Y bueno, las torres que no solamente son elementos patrimoniales, sino son elementos de patrimonio histórico artístico. Sí, declarado además. Entonces, ahí hay instituciones dentro de la Junta, ¿no? Como es el Instituto Andaluz de Patrimonio, que hacen restauraciones, incluso de cofradías, vamos, de pasos de cofradías y no sé qué, hay convenios. Hay una posibilidad de hacer algún tipo de convenio con patrimonio, con la propia Junta, con patrimonio histórico, para que al menos las torres no se nos caiga, porque ya se nos ha caído una, y en cualquier momento, quién sabe, Torre Carbonero puede caer. A lo mejor, bueno, la otra igual. Entonces, bueno, nosotros tenemos... Porque a mí me parece vital. Vamos, además ya del plan este que te digo, que sea mucho más estructurado. En el PRU sí que está contemplado el intentar de hacer algún plan de diagnóstico que como tú planteas. Vamos, de hecho, estamos elaborando un inventario del patrimonio, que es otra obligación. Y bueno, tenemos yo no sé ahora mismo cuántos elementos, cuántos ítems tiene el inventario. Pero sí que hay un plan, hay que elaborar, porque sabes que el tiempo que tenemos es el que tenemos, pero se hará, si no, se hará. Lo que ocurre eso, que estamos desbordados y todo no se puede hacer al mismo tiempo. Y entonces tratamos de ir cumpliendo los objetivos del PRU, del Plan Rector de Uso y Gestión, a través de los planes anuales, y claro, lo que vamos es haciéndolo más prioritario. O sea, es que si el PRU nos obliga a hacer en el plazo de 2 años un plan sectorial de la piña, un plan sectorial, pues eso es lo que hemos hecho. Todo lo que tiene plazo es coger e intentar de ir solucionándolo, ¿no? Y las cosas que no tienen plazo, pues trataremos de ir colocándolas cuando acabemos con todas las cosas que tienen un plazo y que debemos de cumplir, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que debemos de hacer, una vez avanzado el inventario, que ya te digo que es un inventario creo que muy bueno, es tratar de extraer cuáles son las prioridades y hacia dónde debemos de ir, que no es, yo entiendo que no es solo con Cultura Andalucía, sino yo trataría de ver todas las opciones e incluso apoyo económico privado, que también lo hay. Pero bueno, es una cuestión. De cualquier pueblo sería un escándalo, pero es que las torres almenaras son más antiguas que cualquier torre de cualquier pueblo, bastante más antiguas. Antonio. Sí. Porque también respecto a más costillas, creo que es de lo más prioritario que está sucediendo. El tema es que mucha población no tiene acceso a lo que es a poder visitar este destino de ciudad. Tampoco tiene acceso a poder visitar lo que es la zona de playa. Según hemos comentado y también, es parte del parque, que es el que tiene el que puede solucionar el tema del acceso a la torre. Ya ha empezado la obra, Antonio. Ya ha empezado la obra, con lo cual esperemos, yo no sé cuánto tiempo está programada la obra de arreglo de esa bajada,
Pero bueno, esperemos que en un plazo razonable y por supuesto para el verano que viene esté limitado. Yo sé que ahí ha habido una presión tremenda para que se abriera ese paso, pero bueno, yo creo que ningún funcionario va a firmar que se abra un paso con peligro para las personas. Y en fin, pero bueno, ya la discusión yo creo que no tiene cabida, porque la obra, que era lo importante, se ha iniciado ya, y esperemos que esté en condiciones de transitar con seguridad para todos los usuarios que les gustan esa zona. Ya. Yo el proyecto no lo conozco, no soy el director del expediente, pero vamos, ahí los problemas eran de derrumbe, de vegetación, de cañas, que bueno, la parte, los peligros por el incendio, en fin, yo no sé exactamente, pero bueno, lo ideal sería que se hiciera y hombre, en la luz, en las cosas pendientes, por lo menos desde uso público, tenemos una serie de intervenciones futuras que cuando haya dinero pues se harán. En la laguna del Jaral pues también me gustaría que se hiciera una pasarela de bajada igual que hay en Maneli, igual con una estructura que tiene que ser ya con un proyecto, y no que la gente se esté bajando con una cuerda o abriendo camino por los acantilados, destrozando todo lo que es el asperillo. Pero bueno, eso tendremos que ver a ver cuándo llegan esos fondos, pero bueno, en tema identificado lo tenemos, pero ya os digo que la cuestión económica es importantísima para poder realizar cosas, ¿no? ¿Habían pedido la palabra por allí? No, pues usted. No, yo lo quería decir que cuando se habla de fondos económicos se piensa mucho en Europa, ¿no? No. Yo que tengo cierta experiencia en temas forestales, he observado que cuando la Consejería de Medio Ambiente tenía lo que se llama un banco de proyectos, que es preparado para cuando salgan las subvenciones europeas, que normalmente dan un plazo corto y tienen unos requisitos exigentes, era muy importante tener el banco de proyectos y en cuanto se hacía la convocatoria se presentaba. Yo no sé si es Sigue. conveniente que en el tema de construcción, porque si no, cuando se entra los fondos ahí, Claro. no hay tanto, te da un plazo, no llega y lo que Sí, no. que pasan y se hay que resolver. No, pero sigue funcionando así. O sea que se van mandando a elaborar proyectos al banco de proyectos, independientemente que haya fondos o no lo haya, pero que haya proyectos preparados para cuando los haya. Tal, eso sigue funcionando así. ¿Vale? Igual que tenéis previsto pues la restauración, el mantenimiento de las infraestructuras antiguas, ¿habéis pensado también en la retirada de infraestructuras obsoletas que yo creo que son restos de las épocas? Pensaba, por ejemplo, en el Coto del Rey te encuentras algunas estructuras de hormigón ahí abandonadas que parece que iban para sustentar tuberías o algo, todo ese tipo de cosas que se han quedado ahí, pues me imagino que de la época en la que se pensaba poner eso en cultivo o en ese tipo de infraestructuras así grandes. ¿Habéis pensado en retirarlas? Pues, en fin, antes de invertir en retirada de esas cuestiones, la verdad que no tenemos nada planeado, y yo creo que hay prioridades mayores y necesidades mayores que retirar pues unos elementos que están ahí. Tampoco parece que sean, desde mi punto de vista, dañinos a la vista ni a tal, que sería ideal retirarlos. Bueno, a mí me gustaría saber primero a qué elementos pertenecían, porque yo no sé si son cuestiones de temas forestales tal, porque no se aclara
esos elementos a qué se debían, ¿no? Pero bueno, hay un equipo de personas trabajando en el parque que van retirando elementos continuamente, o sea que no es que no se hagan. Teresa. En los minerales, por ejemplo, es muy visible, ¿no? Que cuando hemos ido alguna vez allí a hacer una actividad quedan un montón de pequeñas cositas que puede ser desde tirar largas de plástico, de riego, a otros elementos más llamativos que tienen que ver con el pasado muy reciente de la finca, claro, que una finca de regadío. Sí, ¿no? Al incorporarse, entonces, la planificación que comentaba Jesús, yo estoy absolutamente de acuerdo con él en esto y en todos los ámbitos. Pero a veces también creo que hay que actuar en cuestiones que son ya consecuencias de situaciones que no se han podido... Pero algo se hace, ¿eh? La Rocina se ha incorporado, la franja paralela a la Rocina se ha incorporado al Parque Natural, como habéis oído, en la zona de los Mimbrales no es Parque Natural, o sea que no es competencia nuestra. Los Mimbrales Parque Nacional. Ajá, vale, dice dentro. Sí, no pensaba que era la que se incorporó al Parque Nacional. Sí. Bueno, pues se podrán hacer cosas, ¿eh? O sea, porque en la franja de la Rocina, que tiene aprovechamiento ganadero, la actividad ganadera puede presentar un plan de mejoras de la finca, tanto desde el punto de conservación como de infraestructura, un plan por el 90%. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? En esa finca, concretamente de la Rocina, los ganaderos periódicamente, ya lo han hecho 2 años, mandar una cuadrilla a limpiar todos esos restos de la actividad agrícola pasada o reciente, tratando de eliminar todas esas, hay de todo, desde plástico, cintas de riego y tal, y bueno, pues poquito a poco se irá mejorando el estado de esa finca con, digamos, con los planes de mejora que presentan anualmente la asociación de, en este caso el adjudicatario, que es la asociación de ganaderos, ¿no? Y entonces en esa parte pues se podría hacer también, ¿no? O sea que sí, esa finca no es ganadera, ¿no? Bueno, sí, porque está bajo restauración, pero habrá que planteárselo a la cuadrilla de RP, de mantenimiento, las cuadrillas de mantenimiento, hacer alguna actividad de ese tipo, ¿no? ¿Más cuestiones? Sí. A mí me preocupa seriamente por el lado de Cabezudo. ¿Hay algo para algún proyecto? Había un proyecto que no se materializó, que era la puesta en uso turístico. Pero vamos, a mí me preocupan todos los poblados, el de Mazagón, que está ocupado ilegalmente por una serie de personas, en fin, los que se derribaron y los que quedan en pie. Yo creo que en mente tenemos y en la planificación territorial está para uso turístico. Y yo lo que espero y deseo es que haya algún inversor en el futuro que pueda poner en pie todo eso y que la explotación turística, aparte de crear riqueza, pues conserve un patrimonio tan importante como este territorio, como son los poblados forestales. Ahora mismo la administración no tiene fondo para eso, pero sí con la iniciativa privada podría levantarse. Este proyecto se vino abajo fundamentalmente por el tema del número de plazas, ¿no? Que estaba contemplada. No lo sé. No. Vamos, yo creo que el problema de Cabezudo fue otro. Fue otro porque una cuestión, yo creo que de descoordinación administrativa, pero bueno. No fue por el número de plazas, porque el número de plazas, yo creo que 250 plazas es más que suficiente para hacer sostenible o rentable un alojamiento turístico, ¿no? Y luego espacio tenía todo el que quiera, ¿no? Con lo cual, más cosas.
Pues yo voy a dar por finalizada mi ponencia. Yo tengo que decir que me cogió por sorpresa porque y me tengo que marchar porque tenemos una comisión de trabajo de desarrollo sostenible. Espero que esta jornada sea fructífera para todos vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. De nada, de nada. Además porque es verdad que te has mostrado dispuesto a venir, aún habiéndote abordado un poco. Nada, también comentaros un poco, ha habido un cambio en el programa inicial que se os envió por correo electrónico. La charla que venía ahora mismo es la de...